Atención, que usted puede ser los derechos de la imagen, Sarasa. Algo te va a pasar. Firme la carta de adhesión. Y ustedes firman. Bueno, dicho esto que estoy grabando, buenas tardes. La clase va hasta las 6:35. ¿Por qué? Salvo que quieran seguir y se queda Ari. Ari, ¿vos podés quedarte? Bueno, lo vemos en el momento. Porque 7 menos cuarto tengo que buscar a mi hija acá a 5 cuadras. Le puedo decir que me aguante 5, pero no más. Bien, dicho esto, todavía no vuelve sola. Tiene 14, no se anima. Le dije, Pasitos de bebé. ¿Vieron la película de Pasitos de bebé? La de Bill Murray. Es un peliculón. ¿Qué ven? ¿Nadie la vio? No, esa no. Ah, Creo que este año habré visto 3 películas con suerte. bueno, esa es muy buena. Debe ser del año 90 o antes. Bill Murray lo tiene en el de Cazafantasmas. ¿Sí o no? El del Día de la Marmota. Se, se mete en la familia de un psicoanalista y destruye la familia. Y el psicoanalista escribe un libro que se llama Pasitos de bebé, que es muy bueno para dar recomendaciones de cómo arrancar algo. Arrancá de a poquito, dando pasitos de bebé. Yo le dije, primero hace media cuadra y volvé, tranqui. Después una, y así. Y así va superando etapas. Bueno, eh, Ari, ¿te doy la posta o sigo yo? No, seguí ¿Qué vos hijo, porque vengo de dar clase, estoy un poco cansado. qué hijo de tu madre? ¿Qué hijo de tu madre? Bueno, está Pará, bien. pará. Sí. No, yo La igual clase entiendo el dijimos, sentimiento, ¿eh? Entiendo el sentimiento de estar cansado, lo entiendo. la clase la dijimos que el viernes pasado fue una clase que estuvimos viendo. La propuesta era esta, abordar un marco teórico con el texto de Noceto para aplicar tal vez a un caso concreto que era el del lago escondido. Estuvimos hablando acerca de la judicialización de la política o la politización de la justicia. No lo hablamos en esos términos, pero lo estoy agregando ahora, es lo mismo. Una cosa es lo mismo que la otra. Eh, entonces, a modo de introducción, podríamos empezar de la siguiente manera. Y después les dejamos con Ezequiel la palabra a ustedes a ver si investigaron algo, si encontraron algo, si piensan cómo se puede relacionar con lo que estuvimos hablando el viernes. Pero antes de plantear si se tomaron el tiempo de relacionarlo con lo que vimos el viernes, si quedó alguna duda respecto de lo del viernes, y después avanzamos a la propuesta de la clase de hoy. Así que me tiraron la pelota a mí y yo les tiro la pelota a ustedes. La de ping-pong, muy bueno. Listo, Ari, descansa. Bueno, a ver, les escuchamos. Yo El no, viernes no había leído el texto de Noceto, ¿lo leyeron? no. Yo no leí los textos Ezequiel. de Maceto, pero sí busqué lo de la causa del lago escondido. Perfecto. Bueno, La consigna de hoy era lo del lago escondido, pero es como el complemento para lo del viernes. Pero bueno, no hablo más, los escucho. ¿Leyeron, no leyeron? ¿Les genera alguna reflexión lo leído? ¿No leyeron nada? ¿No buscaron nada? ¿Están en Pampa y la Vía ahora? ¿Cómo es la situación? Si quieren, apunto a la causa del lago escondido. Eso sí lo leí. sí, por supuesto. Que, Ezequiel, ahí te voy a dar la palabra, por supuesto. Antes quiero decir que estoy hinchado a las pelotas que no lean. Listo, lo dije. yo esta vez No, no, sí. no, no, cada uno y cada una se hace cargo. Ezequiel, si vos buscaste, o quien buscó o leyó algo, no se haga cargo. Pero los que no leen, está bien, no estoy enojado. Pero hinchado a las pelotas, puedo decir. Pero no es con ustedes, es con todos los alumnos y las alumnas. Y después, si la clase sale mal, y claro, le echan la culpa al docente. Bueno, No, no le echan la y culpa. tal vez no le echan la culpa al docente, tal vez les importa tres pepinos, pero no se preocupa porque pase algo, ¿vieron? Bueno, ya está, no hablemos mal al cohete. Ese, apuntá qué pasó, qué es lo del lago escondido. Vamos, te escuchamos. Nada, se filtró información aparentemente que se juntaron.
varios jueces, un fiscal, empresarios del Grupo Clarín, el ministro de Seguridad porteño, 2 agentes de la ex-CIDE y un asesor de comunicación de una empresa. Y bueno, se filtró información que se juntaron, no pasaba nada hasta que se filtraron los chats y de esos chats ahí empezó a tomar notoriedad. Y ellos tuvieron que salir a defenderse un poco y a, a cubrir la reunión y nunca se supieron los motivos. En sí la causa quedó, los absolvieron a todos, los sobreseyeron a todos, perdón, porque supuestamente, como había mencionado otra vez, las pruebas fueron frutos del árbol prohibido, que significa las pruebas fueron tomadas en forma ilegal, entonces no pudieron, digamos, no sirvieron como prueba. Y a su vez, el juez Ramos lo que decía es que, bueno, que es el ámbito privado y no están cometiendo nada legal, ningún delito. Pero bueno, como Ariel dijo en la clase anterior, hay que buscar quiénes son las personas que intervinieron en esa reunión y en qué causas intervienen. Entonces, tomé un poco ese punto. Bueno, tuvo Ercolini, que es juez federal de Comodoro Pi. Y este tipo, bueno, tiene muchas causas. El grupo Índalo, lo demandó a Chegaray por la causa de la FIP, Otesur, Nisman, una causa contra enriquecimiento de Néstor Kirchner, papel prensa, y metió en cana a Ricardo Jaime por el tema de la causa de transporte. O sea, nada, tranquilo. Después Carlos Máiquez es camarista de casación penal, también un puesto importante, y él tiene la causa de vialidad donde condenó a Cristina Kirchner. Después está Yadarola, que es un juez penal económico, que pidió el pase de la causa a Comodoro Pi, de la causa del Lago Escondido, y su abogado era Mariano Cunha Lugarora, no sé si le suena, ministro actual, así que toda la gente del palo. Después, bueno, lo que a mí me llamó la atención, que todos los que participaron de esa reunión, si bien son jueces, fiscales, empresarios y ministros, son todos de cada palo, porque hay un juez federal, un camarista económico penal, uno de casación, uno contencioso administrativo. Después está, para que lo encuentre acá. Cuando decís, Ezequiel, ¿qué estás mirando? ¿Unas notas tuyas? ¿Armaste un PDF? ¿O lo tenés? No, sí. No, yo igual mientras estás hablando, yo me busqué rápidamente en el cohete de la luna, busqué la nota principal que salió en el día que... Así que después de que termines la leo. Pero dale, dale. Y no, entonces lo que noté es que hay varios palos. Ponele un ministro de seguridad de la ciudad. Después Mm, tenés jueces federales, mm, camaristas de casación penal, o mm. sea, tenés una pata penal. Después penal económico, después contencioso administrativo. Después tenés el jefe de los fiscales porteños, que lo anoté acá, que es Juan Bautista. Es el, Maíquez. no, Máiquez es Ese es camarista conocido. de casación. O Ah, sea, No, pero son también es Mike, que es el hijo de Carlos. También estaba en Estaban la los reunión. dos, estaban padre Claro, e hijo. exactamente. Sí. La gran Familia familia, fue judicial. muy impactante. son 3, creo, no 2. Yo sí, las tres ya. No estoy seguro igual, ya me olvidé. Es re interesante para quien le gusta investigar estos temas en un PowerPoint, armarse, por ejemplo, el juzgado o las cámaras y te vas poniendo el nombre y apellido de cada uno y vas poniendo con flechitas y tenés tipo un inventario hermoso de todas las relaciones entre uno y el otro y lo vas complementando con artículos periodísticos y lo vas complementando como en qué Sí. momento se designaron, las cosas que aparecen en las revistas, en los portales. Está Este buenísimo ese chico, laburo. Yararola, que es juez penal económico, estaba investigando la ruta del dinero acá, el que liberó a Fariña. O sea, son todos casos relevantes, causas políticas y todas, digamos, direccionadas a una oposición que en su momento era oficialismo y que en su momento era oposición. Entonces, da como que sospecha de por qué se juntan y justo esos jueces, justo, ponele, hay 2 ex-CIDE, o sea, gente que conoce el manejo de la CIDE, después tenés dos empresarios del grupo Clarín, que es Pablo Casey y Jorge Rendo. Entonces, cuando empezás a ¿Saben ver, quién es Rendo? muy poco, muy poco. Rendo es
accionista de Clarín, uno de los dueños como Mañeto y otro más, y Es además, la mano derecha de Mañeto, no, básicamente, no que sé si la ahora mano quedó derecha, como nuevo. es el director institucional de Clarín, digamos, el que rosquea. Claro, o sea, son todos pesos políticos y lo que uno sospecha es que esa reunión fue para, no sé, organizar algo, ver algo o definir un plan o algo de acción o de gestión. Porque si no, ¿para qué se van a juntar? ¿Para qué? También el ministro porteño, Marcelo de Alessandro, estaba ahí. Marcelo de Alessandro, o sea, ministro de Seguridad porteño, ¿por qué toda esa gente se juntó? ¿Para qué? ¿Y por qué? Es sospechoso. A mí me genera miles de dudas. Y bueno, y que la causa haya quedado en que es un tema totalmente privado porque no se investigó ningún delito, porque en realidad no se investigó. Dejaron diciendo, como que, bueno, acá los dos, creo que, no sé si eran senadores o diputados de Bariloche, que vieron eso, de dónde sacaron o por qué levantaron la sospecha que se juntaban y la policía se va a aportar y a ver si fue la que los vio y pasó el dato y después levantó los chats para poder publicarlos así. Entonces como que dijeron, acá, che, loco, ¿cómo llegaron a esto? Pero no se investigó el fondo de la cuestión, sino se investigó el por qué se llegó a eso o se descubrió esa reunión. Y bueno, eso es lo que me genera, Para digamos, mí, muchas dudas. yo quería sumar una cosa que, nada, yo sí leí el texto, no sé esto. Y Bien, es más, lo leí para la clase pasada, aunque Ariel no se bien. acuerda. Eh, nada, pero hablando en serio, como que me parece lo más interesante del texto para mí es como, más allá de estos casos que son emblemáticos, que suponen personas de alto rango en la política nacional, que la politización de la judicialización de la política también supone algo más de la vida cotidiana de nosotros. Y cómo pensar que más allá de estos eventos, eh, de alguna forma, cada vez se van eh, cuestiones más cotidianas de nuestra vida se van resolviendo, conflictos cotidianos de nuestra vida se llevan a resolver mediante la vía judicial en vez de entre otros medios que los humanos hemos sabido construir, ya sea cultural, de costumbres, etc. Y, y a mí en ese sentido, como la propuesta de tratar este caso, eh, porque digo, a ver, digamos, como movidas de este estilo de reuniones secretas entre altos, entre gente influyente de la política, es algo que sucede siempre, digamos, ¿no? Eh, a mí lo que, por eso destaco esto, ¿no? Porque me parece que es lo que Noceto intenta traer como novedoso. eh, y que tiene que ver también eh, con que el Lago Escondido terminó o sea, más allá de que no se produjo una sentencia judicial, quedó, ¿no? Fue un momento en el debate público claro, concreto, ¿no? Digo, llegó a estar en primer lugar de la agenda, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Discusión quizás. Bernardito, Pero eso en sí mismo es importante. perdón. Sí. No, no, eso sí, sí. Sí. ¿Qué quería decir? No, yo quería decir que faltaron dos perfiles que me parecieron súper interesantes. Por un lado, el juez Cacial, que es el Caicials, contestación ese, administrativo. sí, que es quien declaró la inconstitucionalidad de la reforma de la ley de, del impuesto a las ganancias en el año 2023. Así que bueno, interesante que haya también estado ahí. Y por otro lado, y este es el intrusos moment de todo el asunto, que también se puede pensar esta idea de la judicialización de la política y como estas cuestiones a veces tienen repercusiones en cosas que uno no se imagina. Quien estaba a cargo de la seguridad aeroportuaria es la pareja de Tamara Petinato. Dato que ¿Ese no es el que lo había descubierto?
es quien estaba a cargo, era el director de la Policía de Seguridad Claro. Aeroportuaria. Por ¿No eso es, es como, no es me también pareció raro como, que el primero que dijo que los datos fueron conseguidos hackeando el teléfono de Alessandro fue Verbitsky en el cohete a la luna? ¿Qué querés decir? No, no sé, me llama la atención eso, que esa primicia de que el dato, de que las pruebas son de un hackeo, o sea, salió ahí en el cohete a la luna. Eso me llamó la atención. Bueno, Digo, eh, ¿cómo sabía? bueno, a ver, ustedes tienen que comprender que este no fue un caso como los casos de los que habla Noceto. Noceto habla de casos de tensiones que se resuelven a través de la forma tribunalicia. ¿Eso qué significa? Que a veces algunas disputas que no llegan a resolverse por otras vías adquieren un cierto ropaje, ¿sí? Que es el de las formas jurídicas, ¿sí? Y eh, es a través de esas formas que se terminan resolviendo esas disputas, ¿correcto? O sea, que finalmente se expresan de una forma u otra, pero el contenido es el mismo. Este caso, esto no es un caso, esto fue un descuido o una operación. Nosotros eso no lo vamos a saber. Lo que aporta Martín en realidad es irrelevante en el sentido de si es una operación, si es un descuido, si alguien le hizo una jugada a alguien. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve? Bueno, saber que en realidad todas las conceptualizaciones que hacemos respecto del funcionamiento de las instituciones no se corresponde exactamente como uno espera, ¿entienden? Y en realidad las relaciones entre policía, seguridad e inteligencia, periodismo, ¿sí? Y otro tipo de relaciones no formalizadas institucionalmente, existen y a veces se escapan a, eh, al análisis que podemos hacer. Nosotros lo que planteamos acá en el curso es de alguna manera poner todo el mundo judicial en otra perspectiva, eh, sin ánimos de, ¿cómo decirlo? Y bueno, Sí. no. Perdón, tenía el coso no Ah, silenciado. no, decía, sin ánimos de decir verdad. Decir verdad significa, chicos, esto funciona así. No sabemos cómo funciona. ¿Entiendes? No sabemos cómo funciona. Pero no hay caso en el sentido de Noceto. Sabemos que en realidad funciona distinto y nos están faltando, si quieren, los elementos necesarios, los elementos conceptuales necesarios como para poder abordar este asunto. Pero es insuficiente, de mínima, abordarlo desde el punto de vista institucional formal. ¿Comprenden esto que estamos queriendo decir? Es decir, hacer una distinción entre la política que se judicializa o la justicia que se politiza es medio un sinsentido. Todo es político a partir del momento en que adquiere relevancia pública, es un tema de agenda, ¿sí? Y hay temas de la justicia que no son de agenda y que parecerían ser de la política cotidiana. Deberíamos incluso empezar a distinguir entre diferentes tipos de actividades dentro del dispositivo judicial. Tal vez las tensiones de las que habla Noceto son tensiones que finalmente se vuelven rutinarias en el día a día del dispositivo judicial, que son las más silenciosas, las menos faranduleras, ¿correcto? Pero las que van produciendo de alguna manera mecanismos aceitados, como siempre dice Foucault, de sometimiento y dominación. Jueces y juezas
que en su tarea cotidiana, ¿sí?, se convierten en engranajes de un sistema más grande. Y eso es un punto de vista de un análisis. Y después tenemos el del lado escondido, que lo único que viene a hacer de alguna manera es mostrar como la punta de un iceberg de algo que es otra cosa que es muy distinta. Esto no fue un caso en donde una tensión se resolvió a través de vía judicial, sino alguien hubiese denunciado a un juez por tal o cual cosa. Si después de ahí derivó necesariamente que tengamos que hacer una denuncia judicial porque la evidencia obliga a que lo hagamos porque si no, entre comillas, vamos a quedar mal, eso es otra cosa. ¿Entienden? Y ahí lo interesante, digamos, quiero decir una cosa más. Lago Escondido es muy parecido a lo que fueron tal vez las revelaciones de los cables de Wikileaks. ¿Ustedes se acuerdan de la revelación de los cables de Wikileaks? Que eran los cables que los embajadores de Estados Unidos, de todos los países de Estados Unidos, le enviaban a, bueno, las agencias gubernamentales de Estados Unidos, en donde todos los embajadores trabajando para Estados Unidos, eh, de alguna manera podíamos ver cuál era la política que ejercían. Bueno, la consecuencia de eso fue este, muy grave para aquellos que develaron los cables, ¿no es cierto? Assange, Snowden. Y el caso de Lagos Escondidos fue algo más o menos así, porque en realidad nunca tendríamos que habernos enterado que un juez, que un conjunto de jueces y camaristas muy importantes em, de todas las materias de altos y de altas instancias de la justicia estaban todos reunidos juntos, ¿sí? En un mismo avión, en un lugar del cual nadie tendría que haberse enterado. Como dijo Santiago, estas reuniones ocurren todo el tiempo. Creo que lo dijiste vos, ¿no, Santiago? Estas reuniones ocurren todo el tiempo. Sí, 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 algo de que es, no es que es un caso Claro, y no es que solamente que ocurren deberíamos estas, llamarnos la claro, atención en sí mismo. claro, y no es que estas reuniones ocurren solamente entre jueces y juezas. Estas reuniones ocurren todo el tiempo entre operadores de un sistema o una forma de gobierno. Hay diputados que se juntan con empresarios, hay senadores que se juntan con diputados, hay ministros, secretarios, directores que se juntan con diferentes organismos, hay agencias burocráticas de diferentes instancias, centralizadas, descentralizadas, que se juntan para hacer tal o cual cosa. Y esto es un engranaje muy complejo. Y el dispositivo judicial se ayorna todo ese engranaje, ¿sí? De hecho, esa forma tribunalicia de la que habla Noceto puede encontrar a muchos actores operando primero para generar un movimiento dentro del dispositivo judicial. Me refiero con esto a que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos incitar o generar, digamos, llevar adelante la sanción de alguna política pública X, tal vez la vía judicial sea la más adecuada y las presentaciones en el campo judicial no se hacen de manera inocente. Uno sabe en dónde va a ser esa presentación, ante qué jueces y juezas va a ser esa presentación, qué abogados van a vehiculizar, ¿sí?, esas demandas. Sabemos previamente si esas demandas van a tener una recepción, sabemos si va a haber una parte de un cierto periodismo que lo va a receptar y le va, entre comillas, a dar manija y si va a hacer un tema de agenda o no. Cuando Santiago dijo, a mí esto me resultó súper importante porque fue un tema que se discutió, que apareció en la agenda del espacio público y fue muy importante, no es casualidad, a mí también me pasó. No creo que le haya pasado a todo el conjunto, porque ahí hay una disputa constante por generar temas de agenda y que tengan impacto. Y eso es muy difícil, ¿cierto? Eh, y acá es cuando se juntan varios temas. Miren, por un lado tenemos el plano teórico que tiene que ver con teorizar respecto de qué es el mundo judicial. Y ahí tenemos una parte de lo que Noceto explica y trae a consideración, y son temas que nos permiten reflexionar. Por eso sería interesante los que no lo leyeron, no Santiago, no sé qué más, que lo leyeran, ¿sí? Y no son teorías acabadas respecto al dispositivo judicial, pero son reflexiones que nos acercan a pensarlo de manera distinta a cómo se da en el aula en una materia de derecho constitucional, ¿correcto? Por otro lado, ¿me siguen esto que acabo de decir? Ese es un tema, el tema de teorizar sobre la justicia. ¿Qué significa teorizar sobre la justicia? Crearse conceptos para entenderla, para entender su funcionamiento, ¿sí?
Crearse conceptos significa no ir con los conceptos que tenemos ahora preconcebidos, porque son muy insuficientes. Decir, por ejemplo, que vivimos en un sistema republicano y que el Poder Judicial es independiente de los otros dos poderes, son conceptualizaciones que para nosotros, para nosotras, cientistas sociales, son muy insuficientes para pensar la complejidad de estos engranajes. Solo eso avanzamos. Y el autor nos propone diferentes formas de abordaje. ¿Está? Otro elemento a considerar ahora es pensar cómo funciona todo el mecanismo del dispositivo judicial en Argentina comparado, o a nivel federal, comparado con unidades de gobierno subnacionales o comparado con otros países que tienen otras formas. ¿Para qué? Para a partir de ahí advertir que diferentes formas de funcionamiento del dispositivo judicial, me refiero a quién puede iniciar una causa, bajo qué modalidad, ¿sí? Quiénes son los que están llamados a atender en esas decisiones. A partir de este conjunto de variables que nos hablan de la formalidad del funcionamiento, es que sabemos cómo van a moverse unos y otros actores. Y entonces es también muy importante comprender el marco constitucional del funcionamiento del dispositivo judicial para entender el comportamiento de los actores que juegan ese juego, abogados, periodistas y élites de poder que están bien posicionadas en el espacio, digamos, social, gremios, organizaciones empresariales, ¿sí? Organizaciones religiosas, o de la que ustedes quieran, pero que están bien organizadas y que tienen un departamento jurídico que sabe cómo funciona. Dentro de este complejo institucional, un subapéndice es el control de constitucionalidad. ¿Sí? Tenemos el funcionamiento de la justicia en general y el funcionamiento del control como un aspecto particular del funcionamiento de la justicia en general. Por ejemplo, la justicia funciona en materia penal. ¿Comprenden que diga esto? Es muy fácil que ustedes adviertan, por ejemplo, que a los sindicalistas se los criminaliza. Ustedes lo ven, pueden tener una consideración positiva o peyorativa del trabajo o de la representación de dirigencia sindical. Pero independientemente de la consideración que puedan tener, ustedes saben que en general se los criminaliza como una forma de abordar el tema. Entonces ahí ustedes entienden una función del derecho penal dentro del dispositivo judicial, dentro de un complejo más importante de relaciones de poder y dominación. Y después tienen otro funcionamiento que puede ser, por ejemplo, como yo les decía, el tema de el derecho comercial, que es otra área importante, en donde hay jueces que deciden cuestiones muy importantes que tienen que ver con aspectos comerciales en donde se juegan muchos millones, muchos dineros, aspectos comerciales, aspectos financieros, bancarios, aspectos que tienen que ver con aduana, en donde se presentan muchas acciones ante diferentes jueces para lograr diferentes beneficios. Todas esas cosas en la justicia se cocinan, no son espontáneas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno se presenta en determinadas horas, en determinados lugares, ante determinados funcionarios, porque conoce a secretarios, porque conoce a subsecretarios, porque conoce a abogados que conocen la red de funcionamiento. ¿Sí? Y esto pasa en fuero laboral, en fuero comercial, en fuero penal, en fuero de familia, reales. Y después está la materia constitucional. No sé si saben un poco, pero ¿qué es lo que estuvimos hablando? Estuvieron viendo control, ¿no es cierto? ¿Qué era el control si lo tienen que definir? ¿Qué es? El control constitucional. Sí, eh, es el... No quiero empezar diciendo el control, pero pero no, eh, espera, lo estoy es la preguntando. decisión, no, ahí va, ahí va, es la decisión del Poder Judicial respecto de si una ley está incumpliendo o no está en concordancia con lo establecido en la Carta Magna.
¿Qué más se puede agregar a eso? Ya tienen que No, saber este tema, ¿no? Sí. no, es que el Poder Judicial no lo hace de oficio, sino que tiene que ser a petición de una parte, que invoca que una ley es anticonstitucional y la declara inconstitucional para ese caso en particular. Y que nosotros no tenemos una corte de inconstitucionalidad, sino que el Poder Judicial entero es la que se encarga de establecer si las leyes son inconstitucionales o no. Está bien. El Ahí, texto, ahí lo que Ezequiel me está explicando son algunas de las variables de los mecanismos del control. Y Santiago intentó dar una definición. Yo lo que preguntaba era si se podía ampliar un poquito más la definición de Santiago. A ver, alguna más que me puedas decir. Después, más allá de eso, vamos a las variables que destacaba Ezequiel respecto de cómo funciona ese mecanismo. Que lo estoy tratando de enmarcar en algo más complejo, que es el funcionamiento del dispositivo judicial en su conjunto. ¿Qué es el control? Ya hablaron Ezequiel, Santiago. ¿Saben los demás, las demás qué es o no? ¿Puedo decirlo? Yo sé que te morís de ganas de decirlo. Pero es que es la, es Igual te la pequeña agradezco. quinta de poder que tienen los jueces respecto a la sanción de leyes, No básicamente. se te escuchó la primera parte que dijiste, que me parece que era lo más disparador, así que Es sí. la pequeña quinta de poder que tiene el Poder Judicial sobre la sanción de leyes, básicamente. Bueno, es una forma de mirarlo. Yo no sé si sería una quinta. Bueno, una estancia, llamarle como quieras. Es como el. No, igual, no, ¿las demás saben o están en bola total y no entienden de qué mierda estamos hablando? Porque si no, es como la clase queda como partida en dos, ¿se dan cuenta, no? Está partida en dos. Y yo porque quiero llevarlos a todos en conjunto, pero si no seguimos, bueno, ya fue. Sí. Bueno, está bien, sigo. Porque no me van a decir nada. Gracias igual a Santiago Saquiel Bernardista. Este, sí, vamos a decir que vamos a agregar a lo de Santiago. No es una ley respecto a la Carta Magna. Es en realidad, en la formalidad, ya lo deberían saber, la adecuación de toda la normativa a una jerarquía que está establecida en la Constitución de manera muy vaga. Pero eso es muy general. Esa es la conceptualización de la cual deberíamos alejarnos. ¿Para qué? Para no mal comprender, si Ari. Tomen nota de cualquier tipo de norma respecto a cualquier tipo de norma en la estructura jerárquica de normas, porque si no siempre queda como la ley contra la Constitución y puede ser una resolución, un decreto de cualquier tipo contra la Constitución, contra un tratado internacional, es norma inferior contra norma superior mirado de forma amplia. Una resolución de un ministerio, una circular del Banco Central, ¿entienden? Un reglamento, digamos, autónomo, o un reglamento, un decreto reglamentario, Una ¿sí? ley provincial. También cualquier orden normativa de orden provincial de cualquier jerarquía. Pero bueno, esto ya lo deberíamos saber. Acá estamos medio concluyendo, digamos, ¿y qué estamos tratando de hacer? Bueno, decir que esta conceptualización que ya deberían conocer y deberían repetir de manera mucho más ágil, es una conceptualización, no vamos a decir errada, porque no hay verdades, pero sí podemos sí decir insuficiente para comprender el funcionamiento del dispositivo. Lo que hace Lago Escondido, sin adentrarnos mucho, es advertir que toda esa explicación queda medio, ¿cómo decir? Totalmente a contramano de eso que vimos ahí. Es decir, es como, mira, acabo de levantar un poco la alfombra o acabo de correr el velo de una cortina y vi un enchastre total. Entonces uno cuando ve ese enchastre de jueces de todos los fueros viajando en un avión con autoridades y relaciones de poder promiscuas, dice, pero qué mierda, uno le debería decir,
en su foro íntimo, pero qué mierda me están explicando del republicanismo y la división de poderes y el control de las normas. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como, debería como asquearse. No planteamos eso porque no es la clase, no es una clase de la indignación, no ese es el tenor que le damos a la clase, ni una clase de moralismos esta que estamos haciendo. Ni sabemos qué estaban haciendo, ni qué intereses hay circulares que van dando vueltas. No, es solamente un tema disparador que nos haga pensar que tienen que haber otros marcos teóricos mucho más importantes que la insuficiencia de la formalidad. Y entonces yo decía que dentro del dispositivo de la justicia están todos los fueros con las causas ordinarias, la criminalización de la oposición, cualquiera sea, la criminalización como método de sometimiento o este, de educación, si haces esto te va a pasar tal cosa, si continúas jorobando lo que te viene es una causa penal y después de esa causa penal te viene otra y para defenderte vas a necesitar muchos dólares porque ningún abogado o abogada va a trabajar gratis. Entonces eso inhibe a cualquiera de presentar cualquier tipo de acción sobre la que después tenga que pagar y si después sale esa gestión del poder, ¿qué van a hacer esos funcionarios o funcionarias que quedan pegados y que entre, vamos a decir comillas, se la jugaron por alguna causa que creían noble? ¿Entienden? Funciona como disciplinador. ¿Mm? Bueno, y a todo esto, el control es un elemento más, pero que en la definición es muy insuficiente decir esto que acabamos de decir, que es el control de cualquier normativa respecto de otra normativa de mayor jerarquía para adecuar todo el orden. Es muy insuficiente porque en realidad lo que hay por detrás son relaciones de poder y dominación. Entonces, ¿a qué se empieza a parecer más la definición? La definición se empieza a parecer un poco más a lo que decía Bernardita. Yo no diría que es una quinta del Poder Judicial respecto a la legislación, pero sí diría que es como de alguna manera una carta que siempre existe en el seno del Poder Judicial o del dispositivo en cabeza de los jueces y las juezas para terminar definiendo una cuestión cuando ya no hay ningún tipo otro de elemento más que esa última carta. ¿Entiendes? Decir, mira, si toda la cuestión ordinaria no te funcionó, si las pruebas no funcionaron, la cuestión de la constitucionalidad puede ser un elemento de última instancia que te permite tomar una decisión respecto a un asunto de manera liminar. Sí, Ezequiel. No, lo que veo es como la semana pasada, Daniel comentó un libro que los jueces tomaban una decisión y después buscaban la normativa para sustentar lo que legalmente habían definido. Entonces, como que queda muy en evidencia que parece que se toma una decisión política y después en la normativa, en la ley, se busca cómo fundamentar la decisión que se tomó. Porque revisando también esto que me llamó la atención, todas las relaciones, los distintos fueros que intervenían las personas que intervenían en esa reunión, lo que quedaba es como que abarcaban todo, o sea, se buscaban alinearse en un plan común, definir un poco la política y después normativamente se iba a justificar. Mismo pasó que cuando se juntaron el lado escondido para definir eso, se inició la causa y la causa se arregló de esa manera, justificando que era una decisión íntima que no se debería meter porque no hay un delito y que fueron pruebas tomadas en forma ilegal. O sea, la misma rosca definió, digamos, el rumbo de la causa por el cual se denunció a esta gente. O sea, como que fue, no sé, fue como que lo resolvieron de la misma manera, o sea, usaron las mismas herramientas que se juntaron para definir y terminaron resolviendo la causa con esa rosca. Entonces como que decís, ya está. No, no. Sí, 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 pero como decía, no es. Ari, ¿quieres hablar? Pues déjame que le diga una cosa mínima, pero no explicación. No, que no queremos hacer de esto un curso de la indignación o del moralismo. Más allá de que te haya llevado sin presión,
No es para decir, uy, qué decepción, entonces todo es una mierda. No, ni todo es una mierda, ni todo es genial, sino que acá más allá de los valores de cada uno y cada uno, es tratar de comprender el enmarañamiento, nada más, para explicar las relaciones de poder y dominación, que somos cientistas sociales y es lo que intentamos hacer. Y se Dejar, trabaja desde muchas aristas. dejar claro que el Poder Judicial tiene fuerza política. Es No que es un, más que tiene fuerza política, el poder se expresa de diferentes formas. Y la forma judicial o la forma tribunalicia es una de esas tantas. Nada más, Ciarí. Eh, sí, yo quería decir algunas cosas. La primera, casualmente, varias veces, pero ayer con Ezequiel dimos una clase en la Facultad de Derecho sobre un caso. Y en general, los estudiantes de Derecho, cuando nosotros planteamos estos temas, ¿cuál es la devolución que nos hacen? Que leen poco, pero no importa. La devolución en general prejuiciosa es, acá se mete en la política, se mete la política con una carga valorativa muy negativa sobre la política, haciendo la distinción entre derecho y política. Esa es en general la devolución, por lo menos que yo percibo. Después me pasa que en las facultades sociales, cuando siempre planteamos algún caso o hablamos sobre el mismo tema, no hay una carga valorativa negativa sobre la política, es más fácil poder pensar que no hay distinción entre el derecho y la política, pero nos cuesta, porque no la hay, teorizar politológicamente sobre el control de constitucionalidad, porque el tema, ¿quién se lo apropió? El derecho. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que intentamos hacer es tratar de pensar ese tema que no es de la ciencia política, traerla para la ciencia política. Por eso nos cuesta mucho, porque no hay una teoría. Entonces es muy fácil, y hasta a mí me sale, bueno, está bien, es política. ¿Y qué significa que es política? Entonces tratamos de teorizar sobre eso. ¿Y qué quiere decir? Bueno, todo es una cuestión política. ¿Por qué el lago escondido es paradigmático y lo trajimos para pensar en esta clase? Porque ahí estaba miembro de la Corte, alguien nombró, vos Ezequiel nombraste el jefe de los fiscales, es interesante eso, exacto, porque es el jefe de los fiscales, después hablan de la independencia al interior del Poder Judicial, estaba el jefe de los fiscales frente a los fiscales. Eh, Yo querría decir que cuando digo que todo es política, un gobierno, para poder gobernar, necesita copar todos los espacios posibles, no solo en el dispositivo judicial, en todos los espacios posibles donde se toman decisiones. Nosotros nos toca de lleno los diferentes espacios de toma de decisión del Poder Judicial. Y por eso es importante tener anclaje en la Corte, en el jefe de los fiscales, en Cámara, pero en todos los espacios se toman decisiones. Y mientras un gobierno que quiere gobernar y quiere tener y poder gobernar de la mejor manera para poder llevar adelante su proyecto político, bueno, tiene que tener anclaje en los movimientos sociales, en la administración, en lo que ustedes estén pensando. Entonces, de alguna manera bordeamos la reflexión acerca de qué necesita un gobierno para poder gobernar, ¿de acuerdo? Y toca directamente los espacios del dispositivo judicial. Estoy pensando en eso. Y agrego ¿me siguen lo que quiero decir? Estoy pensando con ustedes. Eh, re- Recién Ezequiel dijo, o no sé si le quisiste dar ese sentido, pero yo escuché un plan. Bueno, como si hubiera un plan. Los espacios de decisión del dispositivo judicial no es que hay un plan homogéneo de un actor homogéneo que, bueno, listo, tenemos estos espacios y llevamos adelante un plan. Recuerden lo que dijimos el viernes pasado acerca de lo que implica el Poder Judicial, que se presenta
como un solo actor, el Poder Judicial, pero al interior de esa abstracción hay una multiplicidad de espacios, hay una multiplicidad de jueces, juezas, que pueden estar alineados o pueden estar desalineados y en contradicción completamente. Por lo tanto, no es que hay un plan unificado en función de un gobierno que quiere copar los espacios que son apetecibles del dispositivo judicial. Porque puede tener el lago escondido, puede el gobierno tener un anclaje en la corte y después un juez de primera instancia, porque tenemos un control de constitucionalidad difuso, bueno, falla en contra de la, estoy inventando, pero para que se entienda, falla en contra de la reforma laboral que está llevando adelante este nuevo gobierno. ¿Y cómo explicamos eso? Si podemos estar pensando que la Corte está alineada con este gobierno. Hipotéticamente estoy diciendo eso, no tengo idea. Pero, No, igual ahí hago un punto que ¿se entiende todo lo que estoy diciendo? no, Sí, igual que ya. Sí, no. en un punto yo alguna vez tuve contacto con el Poder Judicial y siempre se habló de la familia judicial. Entonces, para pertenecer o para ingresar tenías que pertenecer a la familia judicial. Y mismo eso lo mencionaba mucho el fiscal Delgado, no sé si se acuerdan, lo tienen, que él decía que, yo lo escuché un par de veces, que él pudo entrar y cuando empezó a actuar como fiscal y a denunciar y eso, le recriminaron mucho que él no pertenecía a la familia fiscal, a la familia judicial y cómo había ingresado, y por eso él investigaba y llevaba las causas a determinado punto. Entonces, en algún punto, si bien es verdad que se menciona como uno, pero hay multiplicidad de actores, porque tenés los juzgados de primera instancia, segunda instancia, tenés las distintas materias y eso, pero yo lo que noto es que se está llevando a eso, a que todo funcione como un solo bloque medio alineado. ¿Por qué? También se permite, porque los jueces no los elegimos nosotros. Los jueces los elige el Ejecutivo con acuerdo del Senado, entonces, y en algunos casos el Consejo de la Magistratura. Entonces, llega un punto que también ese poder, digamos, esa familia, como ellos mencionan, judicial, va a funcionar en bloque. Si hay multiplicidad de actores, va a llegar a algún momento a actuar en forma unificada, porque no los podemos elegir. Entonces, no tenés la ¿Sabés lo que posibilidad. me pasa cuando vos hablás de la familia judicial o la casta judicial actúa en bloque? Es uno identificado contra el resto. Es como cuando yo escucho a cierto periodismo hablar sobre los ricos frente al pueblo. Y no hay A contra B, no es un boomerang. A veces capaz se resignifica en un actor la multiplicidad de demandas que se alinean con un actor, pero no es la casta judicial que no los elige nadie contra el resto. Yo haría esa objeción, Yo, yo quería matizar, o sea, yo iba a decir algo en sintonía con lo de Ezequiel, pero un poco más matizado de que efectivamente nada, o sea, todos los espacios de decisión efectivamente son espacios de disputa, eh, como, como decía Ezequiel antes, creo que lo decía Ezequiel, ahora me perdí, pero más allá de eso, hay lugares de decisión que estructuralmente tienen una tendencia, y eso mismo lo dice el libro este que nos dieron varios capítulos para leer, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero está ahí, que efectivamente dice, o sea, el Poder Judicial es estructuralmente un poder contramayoritario, al menos como se piensa en la mayoría de los países y específicamente como está pensado en Argentina. Y eso no es menor, más allá de que no quiere decir que todos los jueces, porque justamente como es un lugar de disputa, efectivamente, y ahí coincido con vos, Ariel, que no se puede englobar a todo juez o todo el aparato judicial en un mismo, sino que justamente esa disputa que igualmente, efectivamente, eh, para bien o para mal, no es elegido popularmente. Eh, Claramente para mal, pero bueno, nada, me parece que es ese matiz, ¿no? Retomo. Sí, yo no quiero ir al debate de la elección popular o no, porque siento que es otro debate. Yo lo que puede estar relacionado, lo que yo propongo es, si tomamos distancia
de esa carga valorativa que generalmente se hace a lo que debería ser y lo que es, y nos enfocamos por, independientemente de lo que pensemos, cómo funciona esto en la realidad concreta, bueno, de alguna manera tenemos que empezar a teorizar de manera diferente, porque la división de poderes claramente no nos sirve. Y evidentemente, si la división de poderes no nos sirve, eso es como en la práctica, como en la realidad pasa, es como se construye el, el poder concreto, la construcción simbólica necesaria en todos los aspectos para poder gobernar. Y todos van a querer poder gobernar. Y lo van a hacer todos. Entonces, si tomamos distancia y empezamos a pensar desde ahí, bueno, evidentemente necesitamos cosas nuevas para desde la ciencia política pensar el rol de los jueces, el control de constitucionalidad, la neutralidad frente a las partes, la independencia de poderes y la división de poderes. Eso. Después el tema de designación o no designación popular de los jueces creo que es otro tema que nos lleva para otro lado. No sé, vos ese que querés agregar algo, pero... Sí, sí, no. El tema de la elección, yendo de atrás para adelante, es un tema que siempre aparece en el momento en donde uno empieza a pensar alternativas a esta forma de funcionamiento. Entonces, indefectiblemente, el tema de la elección empieza a aparecer a partir del momento en donde este, Ezequiel planteaba, bueno, porque al final, si nadie los elige, entonces el tema va a aparecer, quién elige a los jueces. Pero es cierto, Ezequiel, que no podemos hablar de que existe un bloque homogéneo que funciona de cierta forma, porque ciertamente no es así. Al interior del dispositivo judicial hay un montón de organizaciones políticamente constituidas, de diferentes tipos de jueces, federales, provinciales, con una tendencia, con otra, que intentan ocupar distintos espacios, que pueden pertenecer a partidos políticos y que a partir de esos partidos intentan ocupar los espacios en la justicia, como así también en otro tipo de organizaciones, ministerios, secretarías. Entonces, en realidad, la forma tribunalicia de la que habla Noceto también se traslada a los cargos tribunalicios, porque si las reformas, si las disputas se resuelven de forma tribunalicia en ese espacio simbólico judicial, también es importante para los actores controlar la mayor parte de esos espacios, como decía Santiago, porque en cada uno de esos lugares se juega una forma. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que tiene lo judicial respecto de los otros lugares donde se toman decisiones? Y esto me parece súper interesante. La diferencia entre el espacio judicial en donde se toman decisiones y otros lugares en donde también se toman decisiones muy importantes que afectan la vida de las personas, el ámbito judicial tiene una característica fundamental que es el valor de la verdad. Y ese es un valor que no tiene ninguna de las otras instancias. Y eso es lo que hace que tenga tanta importancia, ¿sí? Y esa es la bisagra en la que automáticamente lo hace a propósito querer separarse del campo de lo político, como si hubiese una especie de tecnicidad dentro del espacio de lo judicial que los habilita a decir verdad, ¿sí? Eh, en, y que en los otros lugares no serían verdades, sino que serían decisiones motivadas. Es decir, en un espacio, en un ministerio, en un despacho, en una empresa, en un sindicato, se toma una decisión y es una decisión que decimos que es política, con sentido peyorativo o con sentido positivo, lo mismo da, no importa, eso depende de ustedes. Pero en el ámbito de lo judicial se toman esas decisiones, pero con la forma jurídica. ¿Y qué valor tiene esa forma? Bueno, tiene el monopolio de la verdad. Ese monopolio de la verdad está defendido a partir de decir, bueno, este es un lugar en donde acá no se hace política, acá se dice lo que es justo en función de una ley. Y cuando desde el ámbito judicial o desde el ámbito teórico se separa el derecho, que es mayúsculas, verdad, de lo político o la política, son dos cosas distintas, pero lo ponemos ahí, es donde lo judicial adquiere una fuerza fundamental. Si ustedes quieren, pueden asociarlo a cuando juegan y a las cartas y aparece la carta más alta que mata a todas, por ejemplo, el juego de la guerra.
Con el truco, el ancho de espada. ¿Vieron la carta que mata a todas? Entonces, el ámbito institucional de lo judicial con la pretensión de verdad, lo que te hace cuando estás en desacuerdo con esa decisión es ponerte en otro lugar. El lugar de la criminalización, el lugar de la no comprensión, el afuera, ¿sí? Y es muy difícil disputar en el terreno, digamos, de la política, denunciando lo judicial como algo falso. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, si a alguien lo criminalizan, automáticamente el monopolio de la verdad del derecho que te dice, bueno, pero cometió tal delito. Entonces esa es la trampa del derecho de la cual uno no puede salir. No puede empezar a explicar que no, que en realidad no es así porque en el ámbito judicial se deciden cuestiones políticas con forma tribunalicia. Porque ustedes dicen eso y ¿quién entiende algo? Nadie entiende nada. Entonces se hace muy difícil ir adelante con eso. Y en la Facultad de Derecho esto se enseña casi teológicamente. Eh, El valor que tiene el derecho en nuestra sociedad es el valor que tenía la religión en la sociedad medieval, ¿entienden? Es la fuente de verdad. La fuente en el ámbito de la divinidad es Dios y en el ámbito de nuestra modernidad es la razón, pero finalmente es verdad, ¿entienden? Si la verdad viene del cielo o la verdad viene del poder popular racional del Parlamento, lo mismo da, es eso lo que constituimos y a partir de ahí ya no hay forma de ir, ¿entienden lo que quiero decir? No hay forma Sí, de contrarrestarlo, ¿sí? ¿Qué crees, no, Santiago? me quería tomar una, porque hay algo ahí que justo estuve discutiendo más temprano en otra clase, que es que es clave esto que vos decís, que la justicia en ese sentido tiene una cuestión teológica, pero el resto de nuestro sistema republicano sí se basa en un criterio de la voluntad, como vos decías, y eso no es menor. Digo, el legislativo y en el ejecutivo, más allá de que mediante una mediación representativa, hay una cuestión de voluntad ahí, hay un criterio de legitimidad de voluntad. Y esa distinción entre criterio de legitimidad de verdad, digamos, como vos decías, eh, es muy significativa porque es una de las cuestiones que se supone que nos separa de la antigüedad, ¿no? Está No, muy bueno. no, sí, sí. Yo quería, ¿saben por qué llegué hasta acá? No para irme, ¿eh? Porque yo sé muy bien cómo lo planteé. El caso del lago escondido, lo que venía a hacer era ponernos a la luz las que en realidad lo judicial, junto con otras cuestiones que no son lo judicial, son relaciones de poder que necesitan otro marco teórico que no es el formal institucional. Básicamente eso. eh, era, Era algo que no podía prosperar, porque si prospera, lo que aparece es desnudar al poder, ¿entienden? Desnudar su funcionamiento. Y eso solamente pasa en momentos de cambios revolucionarios muy importantes, no pasa todos los días. ¿Entienden? Que todo eso se da vuelta y que cambiamos las formas de legitimar o la forma del régimen de verdad, lo que llamaríamos, ¿sí? Entonces, yo insisto, no sé si sería ese caso la forma tribunalicia. Lo que sería forma tribunalicia en ese caso es como Ezequiel contaba, la salida que le dieron. Le dieron una salida tribunalicia al escándalo, no, vamos a llamar escándalo, me parezco a Pino Solana. Le dieron una forma tribunalicia a eso que se desveló y que había que volver a tapar. Bueno, acá no pasó nada. ¿Y cómo no pasó nada? Bueno, una cuestión privada, la causa se resuelve de esta otra forma y se termina cerrando bajo la misma modalidad este, del funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero digo, ahora, no se puede reducir todo a una cuestión política y tampoco se puede reducir todo a lo que dijo Rosati, se toma, como leyó Ari para ustedes la clase pasada, Rosati lo que decía era de explicar cómo se elabora una decisión judicial. Y Rosati decía, lo que les leyó Ari es, bueno, el juez toma una decisión, ¿sí? Y a partir de ahí intenta buscar los elementos argumentativos para darle un marco, digamos, de sustento a la decisión que toma el juez, ¿correcto? Eso es lo que decía
Rosati, que es el Yoari, de cómo se elabora la decisión judicial. Tampoco es así. Tampoco es así. No es que es así. En realidad hay un juego de presiones que están dando vuelta o orbitando alrededor de una decisión. Y tampoco es que los jueces y las juezas toman decisiones en soledad. ¿Sí? Pueden tomar decisiones bajo presión externa o pueden tomar decisiones bajo una autopresión, sabiendo que tomar una decisión que tal vez tiene que ver con una especie de convicción puede resultar tener como consecuencias una exposición a la cual no están predispuestos a afrontar. Entonces hay una especie de presión interna por parte de los funcionarios en ese momento. Decís, che, mirá que si decís esto, se te viene una brava. ¿Entienden lo que quiero decir? Y finalmente está la cuestión individual de la vida privada de las personas, que también opera como un factor fundamental a la hora de tomar una decisión que puede ser trascendental. ¿Y esto a qué nos lleva? Al otro tema que yo estaba mencionando y lo vuelvo a reiterar, que es importante que ustedes conozcan, y por eso sí y este es el valor que le damos nosotros a la materia, que es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona el sistema judicial en su formalidad y cómo funciona el control en su formalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que también nos permite a nosotros comprender las conductas de los actores. No es lo mismo un juez o jueza en su soledad dictando una inconstitucionalidad en algún lugar del país, ¿sí? Que un tribunal constitucional, porque estoy viendo el caso extremo, en donde los miembros del tribunal son nombrados electoralmente, son cargos políticos asumidos políticamente, que renuevan cada 5 o 10 años y que saben que son cargos de alta exposición y que están acostumbrados a ese tipo de presión y que no tienen ningún problema ni titubeo en decir, yo voy a fallar de esta forma u esta otra forma porque yo ya estoy en el barro. ¿Entienden lo que quiero decir? Son diferentes modulaciones y ustedes tienen que conocerlas, tanto de Argentina como de otros países o a nivel subnacional, para entender por qué se dice una cosa u otra y también incluso les permite esto teorizar respecto de lo judicial. Uno podría pensar, ¿qué es conveniente al ejercicio de poder en su conjunto? Que lo judicial se exprese de manera difusa, como es nuestro control, como Ezequiel había empezado a explicar las características del control, en donde es mucho más fácil presionar a actores individuales, a un tribunal de alta exposición en donde sabemos que puede fallar de tal o cual forma y no tiene temor a las consecuencias de su decisión porque sabe que es un actor político que está ahí jugando en las grandes ligas. ¿Entienden que no es lo mismo? Entonces, la cuestión de la elección de los jueces o la designación, elección porque es a través del sufragio y designación si es indirecto a través de otras autoridades. Esa es una cuestión que siempre va a aparecer en el debate filosófico y siempre va a revestir una problemática. Ustedes van a ver que es un tema que no está resuelto porque cuando aparece el debate respecto de si los funcionarios judiciales tienen que ser elegidos popularmente o no, aparece todo este tema. No, si la política se mete en la justicia y eso nos mete en un plano filosófico de debate, y al mismo tiempo, qué tipos de funcionarios de la justicia deberían ser elegidos y cuáles no, nos pone en el terreno de pensar a la justicia en su faz política, que es como nosotros pensamos que es, y entonces lleva a discusiones que a veces el poder no quiere que se discutan. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, no es menor, no es menor. Y lo mismo respecto de los efectos de las sentencias, y lo mismo respecto de los actores legitimados, es decir, quiénes son los que pueden presentar demandas ante quién, ¿sí? Y para mí, ahí el tema empieza a nutrirse mucho más, ya esto saben poco, ya la cara se corta, empieza a nutrirse mucho más cuando empiezan a conocer el funcionamiento en otros países. Porque entonces ahí empiezan a advertir que todo podía ser muy distinto y que en otros países, en diferentes niveles y grados, tienen otra concepción de lo judicial. ¿Qué significa tener otra concepción de lo judicial? Que como las características del funcionamiento, los mecanismos institucionales del campo judicial son distintos, los debates que se generan son distintos. Es decir, para que entiendan, en Bolivia hay un tribunal constitucional electo popularmente. ¿Sabían eso? No funciona a la perfección. Sí, sí. Bueno,
¿Qué genera eso, más allá de los efectos concretos respecto de las relaciones de poder? Eso en la sociedad genera un debate distinto respecto del rol del judicial, porque la gente charla de ese tema, porque ese tema aparece en el campo de lo público. Entonces eso vehiculiza nuevos debates. Les voy a poner un ejemplo acá que lo van a entender. Se discute mucho respecto del juicio por jurados. ¿Escucharon hablar del juicio por jurados? Sí. Podemos tener opiniones encontradas, no sé ni qué pensar del juicio, o sí sé qué pensar, pero no importa. Más allá de lo que yo sepa qué pensar del juicio por jurados, ¿qué pasa si existe el juicio por jurados? Bueno, aparece un debate de lo judicial en la sociedad que de otra forma estaría obturado. Se abre una puerta. Ahora la gente habla de este tema, es un tema de agenda. El tema del lago escondido, para mí es un tema bellísimo en el campo de lo público. ¿Desde qué lugar lo digo? Desde el lugar en el que si ese fuese un tema de agenda constante, nos pondría constantemente en el lugar de tener que hablar de eso y debatir respecto de eso. Al poder, lo voy a poner en forma genérica y sin personas, no le gusta que se hable de eso. Ese es un tema, es un velo que hay que cerrar. No debatamos sobre eso. Ese es un tema que no debería estar en la agenda. ¿Entienden lo que digo? Esa es la cocina, cerremos ahí, ¿no? Que no se vea la cocina, que se vea solo el salón y cuando los mozos sirven. En México se planteó la elección de todos los jueces de todas las instancias de manera popular a través de los partidos políticos. Yo no sé si eso está bien o está mal, nadie lo sabe, pero lo que sí no tengo dudas es que esto en el campo de lo público genera que se hable en los medios, genera que se hable en las casas, genera que se hable en las reuniones de amigos y amigas, que se hable en las escuelas, ¿entienden, no? Que se hable en los clubes, que se politice la justicia. Y finalmente a mí me parece que está muy bien porque que se politice la justicia, ¿qué significa? Significa que se problematice, se teorice sobre eso, se saquen nuevas conclusiones que no son concluyentes, pero que generan nuevas instancias. Eh, les voy a reenviar la... No, espera, lo quiero ubicar porque son y 23. Lago Escondido fue un caso o una situación, como Ezequiel le explicó, yo ahora les voy a mandar una nota de Berbisky, les gustó o no, pero ahí cuenta el detalle, ¿sí? En sí, sí, bueno, porque no sé, alguien encendió la mecha. Yo no sé por qué, si es una operación, los periodistas en general, los periodistas de investigación están manchados. ¿En qué sentido? Se embarran, conocen a gente de la CIDE, conocen submundos, lugares que no quiero conocer. No sé, hagan lo que quieran. Entonces, eh, apareció en el chat de uno que es D'Alessio, ¿sí? Un tema, y ese tema, que no era directamente el tema del lado escondido, provocó que lo del lado escondido saliera a la luz, para que se entienda. ¿Y qué significa? Que una cosa llevó a la otra y esa otra cosa hizo que todos se enteraran de que un avión con un montón de jueces de fuero comercial, de fuero contencioso administrativo, de fuero penal y jueces de los fiscales, es decir, la crema de cómo funcionan el dispositivo judicial en las altas ligas, en la AFA, la Fórmula 1 de Colapinto, ¿sí? Que salía a la luz, no tenía que salir a la luz. Después el tema terminó. Claramente que hay cuestiones ahí de operación, de CIDE y Sarasa, ¿correcto? Pero lo trajimos nada más que como una forma que sea un puente a teorizar sobre esto y advertir que la política es un tema, que la justicia es un tema del poder expresado bajo otras formas y otras modulaciones, que tiene el monopolio de la verdad y que esa es una carta fundamental. ¿Entienden? Ahora yo después les voy a mandar una nota para que vean cómo fue el derrotero del tema, ¿sí? Cómo fue, qué jueces había, cómo explicaron un poco ahí Bernardo y Ezequiel, qué jueces había y qué decisiones habían tomado previamente. Casials no es la única decisión que tomó Bernardita, la que explicaste, sí esa y otras súper interesantes. Es un juez contencioso administrativo y el contencioso administrativo es de los más interesantes de los fueros. Yo sé que no, pero no conocen, pero ahí se decide sobre la
la posibilidad o no de las políticas públicas en el contencioso administrativo. Cuando una política pública tiene que ser frenada es en el contencioso administrativo. ¿Qué es el contencioso administrativo? Lo voy a decir, lo sale del nombre. Es administrativo viene de administración, que es el Estado, y contencioso viene de contienda, que es pelea. Todas las causas contra el Estado, cualquiera sea el órgano de gobierno que representa al Estado, una secretaría, un ministerio, un área descentralizada, AFIP, aduana, Ministerio Salud, Educación, el que sea, si es contra o a favor del Estado, el fuero es el contencioso administrativo. Entonces, jueces y juezas de primera instancia o de cámara de todo el país, de contencioso administrativo, deciden sobre la suerte de todas las políticas públicas de todos esos organismos. Banco Central emite una circular. Si va al contencioso administrativo, un juez o una jueza puede frenar esa circular que disponía tal cosa. Por ejemplo, no sé, el blanqueo. ¿Entienden? Eh, un impuesto, un contrato de obra, eh, lo que se imaginen, lo que se imaginen, ¿sí? Si lo queremos complicar un poquito más y queremos domesticar el fuero criminal, porque el fuero criminal no solo puede paralizar o no una política pública, pero criminaliza a los actores, no a las políticas. ¿Se acuerdan? Un ejemplo más, ¿se acuerdan la causa dólar futuro? Sí, bueno, tal vez no sepa, pero el nombre por lo menos. Hay que, hay que leer Sabés bastante. que sigue nombre, pero no sé bien de qué se trata. El banco, año 16, bueno, claro, con razón. El banco, no, ¿es Banco Central o no? Es el Ministerio de Economía. Fijaba el valor del dólar, a futuro en un monto, ¿sí? Como política pública monetaria para anclar el valor. Entonces, es una política pública que Ari, yo no sé si quién la lleva a cabo, si es son Ministerio de Economía, si es Tesoro o es Banco Central. Me parece que es Banco Central. El Banco Central. Banco Central. Perfecto, entonces es de Banco Central. ¿Qué es? No importa, finalmente es el Ejecutivo o un área descentralizada del Ejecutivo. Entonces, cuando el Banco Central hace contrato de dólar futuro, es que vende dólar futuro asegurando tal precio, tal valor en tal fecha. ¿Y qué pasó? Se dijo que era una política pública ruinosa para el Estado porque en realidad fijó el valor a un precio que hacía que después el Estado perdiera dinero. No importa porque no nos metemos en la política pública, pero había dos opciones. Una, criminalizar a los actores que llevaron adelante la política pública, o dos, solamente declarar inconstitucional la política pública sin criminalizar a los actores. Es decir, uno podría haber dicho, che, mira, eso no va porque es inconstitucional por tal o cual motivo, contencioso administrativo. Y otra era, mira, vos sos un criminal porque pusiste en ruina al Estado, vas a ir preso por esto. Eso fue finalmente lo que pasó. Por eso estoy expresando dos formas del judicial de expresarse. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, es complejo, pero con esto quiero decir que tienen que conocer el mecanismo o el funcionamiento del judicial, el área de contencioso y su forma de expresión a través del control de constitucionalidad. Podrían haber dicho que la circular violaba la jerarquía de las normas y listo. O el área criminal, en donde decimos, ¿sabes qué? Vos sos vos cometiste un delito y tenés que ir preso. Y entonces ahí va por otro carril. Y los dos cuentan con el arma de la verdad, a fin de cuentas. Y entonces todo esto, finalmente para decir qué cosa, que esta causa lo único que hace es ponernos a reflexionar respecto de qué rol ocupa el dispositivo judicial en el ámbito de nuestra sociedad. Básicamente eso. Básicamente eso. Hace falta mucha lectura, ¿para qué? Para empezar a llegar a pequeñas conclusiones, no más que eso. Sin lectura es muy difícil, pero además sin lectura y sin historizar lo judicial, meten todo en un saco y está mal que sea así. Yo no me animo a decir ni familia judicial, porque no es que es la familia judicial, ni decir todo es una cuestión sucia, tampoco es así, tampoco se puede decir todo es una cuestión política, menospreciando la política, tampoco es así, ¿entienden? Sino que tienen que entender cada conflicto
en su medida, conociendo quiénes son los actores y qué intereses están en juego. ¿Está lo que estoy diciendo? Hay muchas cuestiones involucradas siempre, cuestiones de rating, de aparición, de arribismo, de cargos, eh, de contratos, de dinero, por supuesto, ¿sí? Y todo se juega a la vez. Y si hacemos un determinismo, que es lo que muchas veces pasa. Un determinismo sería un determinismo tipo al marxista, todos son relaciones de poder en el campo del mercado, o un determinismo cultural, es una cuestión cultural, o un determinismo de algún tipo. Si hacemos un determinismo, lo que hacemos es quitarle la riqueza al análisis. Eso nunca. Tampoco hay que hacer un determinismo institucionalista. ¿Qué significa hacer un determinismo institucionalista? Decir, ay, al final están todo el tiempo violando las instituciones de la República. Porque sería muy simplón decir eso. Sería como aferrarse a la Constitución como si fuese, no sé, un valor moral que hay que cumplir. No funciona de esa forma la Constitución. Funciona, pero no lo que dice la Constitución, sino que tiene un valor dentro de un marco social, ¿entienden? Uno podría pensar en realidad bajo qué mecanismos y para qué funciona la Constitución. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esas son buenas preguntas. ¿Siguen esto de este razonamiento? Yo igual les voy a dejar la nota, que es esta. Miren, creo que es esta que está acá, porque es los jueces hackearon al ministro de Seguridad ahí, hackearon al ministro de Seguridad y se difundieron diálogos con jueces y hombres de negocios. ¿Ven ahí? Entonces, acá está, sería la fuente, acá están quiénes son los jueces, acá los que estuvo nombrando Ezequiel, ¿ven? Yadarola, Maíque, Ercolini, Caicials, y aparecen audios y fotos, y va haciendo todo un relato, ¿sí? Donde van apareciendo todos, quiénes más fueron, todo, todo, todo. Y bueno, los chats, todo completo. Es cortita. Si después a partir de ahí pueden buscar solas solos más, como hizo Ezequiel, estuvo muy bien. Lo voy a mandar por el chat. Eh, Ahí está la nota. Si buscan de todos modos, si en este sitio, miren, buscan acá en la lupita, ven ahí, acá si ponen lago escondido, pues le van a hacer muchas causas, ¿no? Muchas notas, perdón, muchas notas. Muchas son notas del lago escondido de Lewis y lo que implica, bueno, tener ese lago escondido, Tomado, Sarasa, pero muchas son de los jueces. No sé, el rol clave del juez Maíquez para abordar la investigación sobre magnates, qué sé yo, hay miles, miles. ¿Está? Miren, miren acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas buscando el lago escondido. Este, ¿Quieren decir algo? Ok. Me están llevando acá. Escuchen, qué es el viernes que viene, Ari? ¿Qué es el viernes? ¿Qué tema? Y nos tenemos que organizar. Porque íbamos a dar Copa. federalismo y coparticipación y como eran dos clases, ¿Qué habías yo dije, pensado vos? bueno, ¿eh? ¿Qué habías pensado hacer? No sé. Ok. No, no, no. Lo que pensé es no dar coparticipación porque es un montón y en dos clases no sirve para nada. Eso No, es lo ¿sabes único qué que para mí pensé. tenemos que hacer? Trabajar, si quieren, entonces, con esta. Les voy a mandar un archivo más. Eh, El parcial es el 19, ¿no? ¿Estoy bien? em, el parcial es el 19, no sé. Sí. Eh, sí, ¿estás mirando el cronograma? No, no, es lo que recuerdo, por eso digo, capaz estoy equivocado. Les voy a mandar este archivo, Ari, ¿qué te parece? A ver. ¿Ven ahí? Sí, ¿Se ve este 19. acá? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué, Sí, a se quién le ve. toca dar, Ari?
El viernes a mí y el martes a vos. Bueno, perfecto, mirá, les mando se los mando por acá. Eh, un segundito, ¿eh? Ahí ese es un dictamen en donde se trabaja la modificación de la ley 26, ay, me olvidé el nombre, Ari, el número 26122, la ley que regula la comisión bicameral permanente, los decretos de delegación legislativa o DDL, que es lo mismo que decir dulce de leche, DDL, o los decretos de promulgación parcial. Y está bueno pensar la modificación de esa estructura como controla los DNU y también pensar qué podría pasar en caso de veto por parte del presidente y también pensar cómo se podría llegar a judicializar en caso de veto de una posible sanción, hacer todo el recorrido, ¿eh? Sanción de ese dictamen de mayoría, veto del presidente, judicialización, quién podría judicializar, qué tipo de legitimación, qué podría llegar a pasar para pensar todo esto. Digamos, lo digo como para pensar a futuro, Ari, para que sea algo más entretenido para nosotros. Es igual. Y ahí con eso ponen todo en funcionamiento. La ley de los DNU, cómo se regulan, la relación entre un gobierno y asambleas opositoras, la posibilidad de vetar, la posibilidad de insistir, la posibilidad de judicializar, el rol del contencioso en una posible judicialización, que es lo que estaba explicando recién, ¿sí? ¿Y qué podría llegar a pasar? Me parece que es un buen tema. Y ahí le mandé material todo. Listo, ¿qué está? Creo que con esto, Ari, creo que con esto nos vamos. Tengo que ir a buscar a mi hija. Sí, yo me tengo que poner a trabajar. Bueno, después le pongo la clase a disposición, ¿está bien? Dale, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, adiós. Gracias, hasta Chau, luego. chau.